o lo hemos leído rápidamente, pero poco le damos énfasis a lo que realmente el Sermón del Monte tiene. Una enseñanza tan profunda, hermanos, una enseñanza que toda la vida del cristiano está en estos 8 versículos, en 8 pasos que da el Sermón del Monte. Si nosotros pudiéramos seguir estos 8 pasos que el Señor Jesús instituyó en el Sermón del Monte, seríamos los cristianos como los que quisiéramos ser siempre, alcanzar la estatura de Dios. En cada una de las bienaventuranzas, en las primeras 8 bienaventuranzas, el Señor empieza a dar detalladamente cómo necesitamos acercarnos a Dios, qué necesitamos hacer para entrar al reino de los cielos. Mis amados hermanos, los 8 primeros pasos del cristiano empiezan aquí, y nuestro Señor Jesús tenía que dar un sermón tan perfecto como lo fue el Sermón del Monte. Las primeras 8 indicaciones contienen tanta sabiduría de parte de Dios, mis amados hermanos, que suena espectacular, y es espectacular cuando lo podemos vivir en nuestra propia vida, estos 8 pasos solamente. Hay veces queremos tener enseñanzas acerca del Evangelio, enseñanzas donde se prediquen cosas que a lo mejor ni entendemos, teología o historia, lo que es apologética. Hay tantas clases de teoría, pero el Evangelio es tan sencillo, hermanos, y el Señor Jesús lo hizo tan sencillo y tan fácil de comprender. En solo 8 pasos un cristiano puede alcanzar una estatura perfecta como la de Jesucristo. Y esta enseñanza la dio nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. El primer paso está en el versículo 3, y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu, el Señor se estaba refiriendo acerca de la humildad de las personas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Cuán necesaria es la humildad en las personas, cuán necesaria es la humildad en cada uno de nosotros para poder acercarnos a Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que al humilde el Señor lo mira ¿de dónde? De cerca. Y al altivo de lejos. Para nosotros poder siquiera pensar en querer ser cristianos o en querer agradar a Dios, tenemos que tener esta característica principal: la humildad. Y hay veces como buenos mexicanos es algo que nos cuesta mucho trabajo, la humildad. Hay veces, mis amados hermanos, cuando antes que andábamos en el mundo y decíamos: el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Y éramos orgullosos a más no poder, hermanos. ¿A cuántos de nosotros el Señor no tuvo que quebrarnos completamente para que aprendiéramos a ser humildes? Al que el Señor ama, el Señor lo castiga, y el Señor lo moldea, y el Señor lo corrige, porque es necesaria la humildad. Pero, hermanos, en nuestra cultura la humildad es algo que de verdad como que pocas veces nos la enseñaron. Si ustedes se dan cuenta, en los mexicanos prefieren trabajar de lo que sea antes que pedir ayuda al gobierno. Los que menos piden son mexicanos. Mexicano prefiere trabajar de lo que sea antes de pedir ayuda. ¿Por qué? Por el orgullo que se lleva en la sangre. Y así también como los grandes peleadores mexicanos. Un gran peleador mexicano prefiere morir, caerse antes que rendirse. Ese es el orgullo mexicano. Pero todo ese orgullo mexicano es un gran estorbo para poder acercarnos a Jesucristo. El Señor a veces tiene que pasarnos por fuego y quebrarnos por completo para que aprendamos a tener la humildad. ¿Por qué? Porque por medio de la humildad nosotros podemos reconocer a Jesucristo y podemos reconocer la necesidad que tenemos del perdón de pecados y la necesidad que tenemos de Dios. Acuérdense que mientras uno está bien, mientras uno tiene su buen trabajo y su buena cuenta en el banco y todo está bien, es muy difícil que uno pueda decir: soy humilde, voy a la iglesia, y aceptar que uno depende de Dios, porque no hay humildad. Pero cuando hay humildad, uno da gracias por el día en que uno se levanta. Cuando hay humildad, uno entiende que todo lo que viene a nuestras manos, nuestra provisión para pagar la renta, para la comida y para todo, viene de parte de Dios, porque tenemos humildad en el corazón. También lo mismo para cuando necesitamos llenar ese vacío en el corazón, necesitamos la humildad
para acercarnos a Jesucristo. Hermanos, la humildad es una necesidad consciente, pero solo la da la gracia de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos viene convenciendo del pecado, y que si no fuera porque el Padre, dice, nos trae, nosotros nunca vendríamos a los pies de Cristo. Pero el Espíritu Santo viene martillando nuestros corazones, quebrando ese orgullo, quebrando todo eso que nos impide acercarnos a Cristo y poder de verdad reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Había un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre que era un general del ejército de Siria, un hombre totalmente altivo, un hombre que todo el mundo conocido prácticamente lo había conquistado de parte de Dios, porque la Biblia dice que Dios fue el que le dio a este general, el del general del ejército de Siria, sabiduría y entendimiento para que conquistara todo el mundo conocido. Pero era leproso. Y cuando va y una de sus esclavas era israelí, y le dice: mi señor, dice, allá hay un profeta de Dios, Eliseo, dice que él puede orar a Dios, dice, y tú vas a ser sano, ve a verlo. Y este general Naamán llega con todo, con su escolta personal, sus carros, sus caballos, y llegan a ver al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que este Naamán esperaba que el profeta Eliseo saliera y ahí enfrente de él se hincara a Dios y alzara sus manos al cielo y lo sanara. Era necesario enseñarle humildad a este hombre primeramente si quería recibir un favor de Dios. El profeta Eliseo ni siquiera se dignó a salir. Le manda el mensajero y le dice: ve y dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán si quiere ser sano. El general, indignado por lo orgulloso que era, dice: ¿cómo yo, siendo el general del ejército de Siria, me voy a meter a esas aguas turbias de Israel, al río Jordán? Dice: allá en mi pueblo tengo los ríos de Damasco y otros ríos, dice, que son aguas mucho mejores que las de Israel. Y se va indignado. Su orgullo no le permitía acercarse a lo que él buscaba, a la sanidad, a lo que él necesitaba. El orgullo es un impedimento tan grande en el ser humano que a veces preferimos morir antes que reconocer la necesidad de Dios. Mis amados hermanos, este hombre dice que sus criados se le acercan y le dicen: pero ¿qué pierdes con intentarlo? ¿Qué pierdes con meterte? Si en cambio a lo mejor puedes alcanzar que el Señor tenga misericordia de ti y te sane. Y el hombre, todo malmodiento, va y se mete en el río Jordán, todo enojado, se mete 1, 2, 3, 4 y no pasaba nada. Las 5, las 6 y dicen: ya ven, no pasa nada, este río no sirve. Y en la 7ª dice que su piel era como la de un bebé. El Señor lo restauró, pero tuvo el Señor que bajarlo de su caballo, y tuvo el Señor que enseñarlo a ser humilde si quería recibir un favor de Dios. Mis amados hermanos, cuando venimos a las plantas de Cristo es necesaria la humildad para poder recibir el perdón de nuestro Señor Jesucristo. La humildad es el primer paso que un ser humano, que un cristiano tiene que dar en el camino hacia Dios, el aprender a ser humildes. Mis amados hermanos, acuérdense que el Señor Jesús también en una parábola a los que, además esto más se refiere a los servidores y a todos los que quieren servir. Si ahorita, no sé si se han dado cuenta, cantidad de apóstoles salen por donde quiera. Ya no se dicen predicadores ni pastores, no, apóstoles. Un apostolado vale $700 en Guatemala y te ungen como apóstol. Nomás llevas $700 y eres apóstol. Mis amados hermanos, pero los apóstoles, ¿saben cómo ellos se llamaban? O cómo el Señor les dijo que se llamaran. En una parábola les dice: aunque todo lo hayas hecho bien, llámate siervo inútil. Aleluya. Mis amados hermanos, es necesaria la humildad para poder trabajar en la viña del Señor. Es necesaria la humildad en cualquier labor que uno hace, tanto el que predica como pastor, como el apóstol, como el profeta, el evangelista. Es necesaria la humildad. Y es necesario que uno no se note, pero que Jesucristo se note. Hay veces uno puede traer el mejor mensaje preparado y estructurado, pero si no hay presencia de Dios, de nada sirve. Aleluya. Al apóstol Pablo, si algo lo seguían eran milagros. Ahora no se diga Pedro. Un apóstol como Pedro, hermanos, dice que tan solo sacaban los enfermos para ver si les caía la sombra de Pedro y sanaban. Era la unción del Espíritu de Dios que estaba ahí con Pedro. Era el Espíritu de Dios que estaba ahí. Pero ellos eran humildes. Pedro
era un hombre muy orgulloso, pero el Señor tuvo que trabajarlo, y trabajar con él, y trabajar, y moldearlo, y quebrarlo, para enseñarle a ser humilde, a tal grado de que el Señor permitió que Pedro lo negara. Y eso fue algo que Pedro, yo pienso que algo que él recordó toda su vida, la negación de Jesucristo. La Biblia dice que cuando Pedro lo negó, y después de que se acordó, que lloró amargamente. La Biblia siempre es muy expresiva en pocas palabras. Cuando dice que lloró amargamente, no ha habido un hombre que llore más amargamente que Pedro por haber negado a su maestro. Y después el Señor Jesús se le aparece y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, las 3 veces que lo negó, el Señor Jesús le preguntó. Pedro tenía que aprender a ser humilde y saber que necesitaba, que solamente tenía que depender de Dios si quería de verdad predicar el Evangelio. Mis amados hermanos, pero no me quiero detener en este paso, hermano, pero la humildad es algo esencial si queremos empezar un camino hacia el reino de los cielos. El segundo paso es el arrepentimiento. En el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros necesitamos llorar, pero por el pecado. Es necesario, mis amados hermanos, es necesario cuando alguien se arrepiente, el sentir esa culpabilidad dentro. Se siente culpable por todo lo que se ha hecho, incluso hasta antes de conocer del Evangelio, incluso antes de conocer de Jesucristo. Cuando hacíamos algo malo, nos sentíamos que alguien nos miraba y nos sentíamos culpables. ¿Ante quién? No sabíamos ante quién, pero sentíamos culpabilidad.